por su amor, por su misericordia. Amén. Y vamos a estar rápidamente pues abriendo la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del verso 19 al verso 23. Gloria sea al Señor, aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 19 al 23. Gloria a Dios. Los satánicos, la nación en contra de cada vida, en contra de cada hogar, precioso Dios. Si usted restaurando, Padre Celestial, los hogares, la familia, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra de tu palabra, precioso Dios. Y creamos, precioso Rey de Gloria, firmemente en tu palabra, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Saludamos en el amor de Cristo nuestro amado apóstol César Plúa Alvarado, nuestra amada pastora Mireya Medina de Plúa, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal, la gloria del Rey Jesús, así como a cada uno de nuestros amados hermanos, ministros del Señor, alrededor de esta tierra. Así también pues damos la bienvenida a nuestros amados hermanos que nos visitan el día de hoy, nos acompañan para la gloria, honra y alabanza del Señor. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del verso 19 al 23. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos y hermanas. Gloria sea al Señor. Realmente, amados hermanos, cuando nosotros abrimos la Escritura, estamos recibiendo de parte de Dios el consejo para alcanzar la vida eterna. Por eso le decía, escudriñad la Escritura, porque al parecer en ella encontraréis la vida eterna. Y realmente ese es el propósito de Dios para con su pueblo, para con la humanidad, para con aquellos que elijan el camino de la salvación que está en Jesucristo. Esta mañana y tarde, este día, vamos a estar predicando bajo el tema una iglesia llamada a ser santa. Amén. Mientras oraba en la madrugada, en parte de la madrugada, y ya al amanecer, le pedí al Señor, gloria a Dios, a través de su Espíritu Santo, revelación de la palabra, del mensaje para cada uno de nosotros, porque este mensaje es para mí y para usted y para todos los que ven y los que escuchan a través de las redes sociales. Y cada vez que uno abre la Escritura, cada vez que abrimos la Biblia, es para encontrar la verdad acerca de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere para con su pueblo? La Escritura aquí nos dice de que no apaguemos al Espíritu. Y la única manera de apagar el Espíritu, la única manera de contristar al Espíritu Santo es a través del pecado. Y es el pecado lo que separa al hombre de Dios. Hay una separación cuando el hombre peca. Si usted y yo vamos a Génesis, encontramos que cuando pecó Adán y Eva, dice que se escondieron y sintieron vergüenza.
Y eso nos lleva al pecado, a sentir vergüenza, a sentirnos avergonzados. Y la Escritura nos habla en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, acerca del fin. Y dice que unos serán levantados del polvo de la tierra para vergüenza y confusión perpetua, y otros para vida eterna. Y realmente Dios lo que está llamando a su pueblo para alcanzar la vida eterna, el primer paso es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Lo segundo es seguir su palabra conforme a la voluntad de Dios. Podemos leer muchas teorías, podemos recibir muchos consejos de parte del hombre, pero el mejor consejo para toda la humanidad está aquí en esta Escritura. Y no nos pone a escoger el Señor si es de nuestro agrado o no es nuestro agrado. Lo que Dios exige a través de su palabra es que sigamos conforme está escrito. Y dice aquí, gloria sea al Señor, no menospreciéis las profecías. ¿Y dónde están las profecías? Cuando la palabra dice no menospreciéis las profecías, no estamos hablando de la profecía de este tiempo, sino las profecías de todos los tiempos, de las profecías que fue dado a través de los hombres de Dios desde el principio de la creación, desde el principio de la humanidad. Y cuando hubo un tiempo que la maldad, gloria sea al Señor, llegó delante de la presencia de Dios, Dios le ordenó a un hombre que haga una arca. Y este hombre comenzó a pregonar, comenzó a predicar, comenzó a profetizar de que iba a venir un diluvio. Pero los que estaban inmersos en el mundo, los que estaban inmersos en su diversión, los que estaban inmersos en sus propios pensamientos y sentimientos no creyeron. Pero hubo una familia que creyó. Hubo alguien que creyó. Y él subió al arca con toda su familia. Yo pregunto hoy, ¿quiere usted subir al arca llamada Jesucristo, usted y toda su familia? Pues la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa palabra es firme, esa profecía, mi amado hermano, mi amada amiga, es firme y Él lo va a cumplir. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de la profecía? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Porque todos queremos muchas veces que nos prediquen bonito. Todos queremos muchas veces que nos prediquen algo a nuestro favor. Todos queremos escuchar una palabra que nos haga sentir bien. Pero la palabra no es para que usted se sienta bien. La palabra es para que usted le traiga salvación y vida eterna. Amén. La palabra no es de nuestros sentimientos. Por eso dice la palabra que el que predique conforme a Dios. Y que lo haga conforme a la palabra de Dios. Amén. Y cuando dice que no menospreciemos la profecía, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Esta palabra nos habla algo muy profundo y muy hermoso. Y es lo que Dios quiere para con su pueblo. Y dice aquí la Escritura, gloria al Señor, bendito y alabado sea su nombre. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar descuidados, en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es ese lucero que va a salir en nuestros corazones? Jesucristo. Porque Él es la luz del mundo. Pero esa luz dice que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras son malas. El corazón del hombre es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice Jeremías, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y Él conoce mi corazón y conoce el corazón de cada uno de ustedes. Y Él sabe qué es lo que tenemos en el corazón. Pero cuando Cristo aparece en nuestra vida, hay un cambio. Cuando Cristo aparece en la vida del hombre, hay un cambio y un giro de 180 grados. Íbamos rumbo hacia el infierno, rumbo hacia la condenación eterna. Pero cuando Cristo apareció en nuestra vida, entonces hubo un giro. Y ese giro es para dejar nuestra vieja manera de vivir atrás. Amén. Y la profecía más cierta está aquí. ¿Cuántos no queremos que nos profeticen que una casa nueva, un carro nuevo, el porvenir, la salud, más años de vida? Todos muchas veces queremos escuchar eso. Pero lo que Dios quiere decirte es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y esto dice aquí esta profecía. Esto dice aquí la palabra del Señor en Hebreos. Amén. Pero aquí, sigamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Entendiendo primero esto, escuche bien, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede sacar su propia interpretación acerca de la Escritura. Nadie puede hacer como hacen con las leyes de la tierra, que son interpretativas a su propio razonamiento. Esto no es de razonamiento humano. Esto para que usted y yo lo cumplamos conforme a la voluntad de Dios. No es que yo pienso que debe de ser así. Usted y yo, cuando empezamos a pensar, comenzamos a estropear la verdad, la Escritura de Dios, como aquellos falsos, aleluya. Cuando vino Cristo, gracias al Señor, se encontró con mucha gente falsa, con doctrinas equivocadas, con doctrinas de hombres, pero su corazón estaban lejos del Señor, porque son acostumbrados a las costumbres humanas. Pero Dios no quiere que usted y yo sigamos las costumbres humanas, sino que esta profecía, esta palabra, que es cierta, que es verdadera, que es valedera, es de parte de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Estamos leyendo bien. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando encontramos la Escritura, gloria sea al Señor, mucha gente que desconoce de la palabra, y ese es el problema muchas veces en medio del pueblo, en medio de la humanidad, que escuchan al hombre pero no escuchan la palabra de Dios. Escuchan las razones de la boca del hombre, pero no la razón que hay en no despreciar la profecía de parte del Señor. Y nosotros encontramos en la Biblia, en esta Escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Porque es a través de la Escritura que el hombre va a conocer a Cristo el Salvador. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a hacer que vaya creciendo la fe del ser humano que le escucha. Pero no tan solamente que le escucha, sino que comienza a obedecerla.
Escuchen lo que le dice Pablo a Timoteo en el verso 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a hacer sabio? Para que se llene de orgullo, de vanagloria, de jactancia. Para que se sienta orgulloso de que sabe la escritura. No, sino para la salvación. Para eso es la escritura. Para traer salvación a nuestras vidas. Porque en la escritura está escrito que un día Dios envió a su Hijo al mundo. No para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Por eso aquí en esta palabra, aquí encontramos la palabra salvación. Y dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, por el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesús. Si andamos buscando otro camino hacia la salvación, estamos equivocados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí deja toda teoría humana, toda falsa doctrina, toda filosofía hueca, todo argumento humano, lo deja a un lado. Toda creencia humana a un lado. Porque la profecía dice que había de venir la salvación a través de Jesús. No dice la profecía que iba a venir a través de alguien más, sino solamente de Jesús. Amén. Eso dice la profecía. ¿Dónde está la profecía? Aquí. En la Biblia. Ahí habla Isaías acerca de aquel que iba a venir, de aquel niño que nos fue dado, pero no murió niño. Él creció y a los 30 años empezó su ministerio, se bautizó y empezó 3 años a adoctrinar a 12 hombres. Y esa es la doctrina de parte de Dios. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, lo primero que Él dijo, gloria sea al Señor, es que no ha venido a hacer la voluntad de Él, sino la voluntad de Dios. Y cuando nos habla la palabra acerca de esos hombres que escribieron la escritura, dice que eran santos hombres. No eran cualquier hombre, no era cualquiera que podía escribir esto, sino que era a través de la revelación y la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que le dijo, y dijo Jehová a los profetas, di a mi pueblo, así ha dicho Jehová el Señor. Y así ellos tenían que decir. Y dice aquí esta escritura, que toda la escritura, en el verso 16 de 2 de Timoteo capítulo 3, ahí en el verso 16 nos habla la escritura y dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia. ¿A quién? ¿A quién? Al hombre. Amén, hermanos. Entonces esta escritura, esta profecía es inspirada de parte de Dios
para que usted y yo tengamos salvación, vida eterna. Es esta palabra la que nos corrige. Esta palabra es la que trae a nuestra vida, nos redarguye de pecado. Es la que nos hace saber cuando estamos equivocados. Es la que nos hace entender por qué camino debemos de andar. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de perdición, es camino de muerte, lo va a llevar hacia el infierno. Pero Cristo es el camino hacia el reino de los cielos. Amén. ¿Cuánto le dan esa ofrenda de aplauso al Señor? ¿Para qué esta palabra? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda. No solo para unas cosas. No solo dentro de la iglesia. No solo en la casa. En todos lados. Amén. En todos lados. Somos llamados a ser santos, dice la palabra. Y es tiempo. Mire Dios cuántas veces hablaba al pueblo de Israel. Y en una ocasión le dice a Josué: levántate, santifica el pueblo. Y es lo que Dios está llamando en este tiempo a nuestros amados hermanos, pastores, ministros del Señor, es a santificar al pueblo, hablarle la verdad al pueblo, hablarle de ese amor, pero también de ese fuego consumidor, hablarle de ese Dios que salva, pero de aquel Dios que también dice en su palabra que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree en Él, la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Y qué es creer en Él? No solamente es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque ese es el principio del camino hacia la salvación, pero el creer en Él significa que yo me voy a mantener en esta palabra, significa que yo voy a obedecer esta palabra, significa que yo voy a cumplir con lo que dice esta palabra, significa que yo voy a hacer la voluntad de Dios. Eso significa creer. Creer no es para que me sane solamente. Creer no es solamente para sentirme bien. Creer es para que usted tenga salvación y vida eterna. Pero para tener salvación y vida eterna, Jesús dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad. Amén. Él no vino a hacer su voluntad, sino que Él vino con un propósito, vino con una misión. Y aunque en el último instante Él sintió que su padre lo había abandonado, Él permaneció en la cruz. Usted y yo permanezcamos firmes en el camino del Señor, sin desviarnos ni izquierda ni derecha, sino mantener firme nuestra mirada en Jesucristo. Josué capítulo 7, verso 13. Gloria sea al Señor. Josué capítulo 7. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor: Josué capítulo 7, verso 13 al verso 15. Es que había pecado, hermano. En medio del pueblo de Israel había alguien que había hecho pecar al pueblo. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando el cuerpo siente un malestar, decir, me corto el dedo, lo siente todo mi cuerpo.
iglesia. Aquí podemos ver que el pecado de un solo hombre implica a todo el pueblo de Israel. Y así es en medio de la hermandad cristiana. Un miembro del cuerpo de Cristo que esté en pecado, Dios está viendo el pecado de su iglesia. Si aquí en esta casa de oración hay alguien que esté en pecado, iniquidad, Dios lo hace saber, porque está sufriendo todo el cuerpo. Pero todo el cuerpo está llamado no a esconder el pecado. Todo el cuerpo está llamado a hacer lo que dice la palabra en Gálatas 6. Vosotros que sois espirituales, espiritualmente, nosotros con mansedumbre debemos de hablar al hermano una y otra vez, conforme dice la Escritura. Pero si el hermano ya persiste en pecar, seguimos haciendo lo que dice la Escritura. Y justamente muchos se van a agarrar de 70 veces 7, sí, 70 veces 7 te vamos a perdonar. Pero usted que está en pecado, usted que está viviendo una vida doble, usted que está haciendo no conforme a la Escritura, tiene que arrepentirse. Tiene que confesar su pecado delante de Dios. Porque este hombre tomó del enemigo, tomó del anatema y escondió su pecado, escondió lo que había traído al medio del pueblo. Pero por más que te escondas, por más que quieras tapar tu pecado, el Señor lo va a sacar a la luz un día. Y si no te arrepientes, si no te conviertes de todo corazón, va a venir la ira de Dios sobre su vida. Porque acá le dice: levántate, Josué, santifica al pueblo, verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di. Escuche bien, el Dios que nos manda a decir el día de hoy que Él quiere una iglesia llamada a ser santa. No es un título para que suene espiritual que escogió el pastor, no. Es un título que lo dio el Espíritu Santo, porque está sabiendo la condición que hay en medio del pueblo, la condición en medio de la iglesia, la condición en medio del campamento de Israel. Había pecado escondido, había un pecado ahí en una tienda que tenía que ser sacado, tenía que ser santificado el pueblo de Israel, porque este Dios Todopoderoso dice que los ojos de Jehová atayan sobre toda la tierra. Y no podemos esconder nuestro pecado. Más bien sea sabio e inteligente. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad, entonces no lo escondamos. Digo, no lo escondamos porque yo estoy en las mismas condiciones que todo hombre que sigue a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La palabra anatema significa maldición, maldito, condenado, separado para el juicio de Dios. Amén. Eso significa anatema, condenación, separado para el juicio de Dios. Y eso es lo que va a ocurrir si persistimos en el pecado. Dios es un Dios celoso. Y dice que no dará por inocente al culpable. Amén, hermanos. Ciertamente esta palabra puede sonar dura, pero que suene dura
pero que no nos vayamos al infierno. Amén. Y eso es lo que muchos pueblos no quieren. Eso es lo que muchos pueblos no les gusta. Y decía días atrás una sierva, queremos una palabra de ánimo, y esta es palabra de ánimo, anímate. No hay palabra más animosa que decirle a alguien que se aparte del pecado, que decirle a alguien que tenga ánimo conforme a la Escritura. Yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra. Yo soy siervo de Jesucristo. Y no vengo para animarlo a usted. Yo vengo para predicar la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios, Él es el que va a hacer en usted. El que le va a dar a usted, gloria sea el Señor, ese cambio en su vida. Y ese estado de ánimo, no de parte del hombre, sino que el Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio y de justicia, Él traerá libertad, Él traerá gozo, Él traerá en usted ese sentir de felicidad, de gozo, ese estar, aleluya, caminando conforme a la voluntad de Dios. El pecado no trae gozo. Y así yo le dé palabras de ánimo y usted sigue en pecado, ¿qué gozo va a tener en su vida? Ninguno. Porque acá vemos lo que dice el Señor. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, escuche bien, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Aquí no lo vamos a quemar, pero va a haber hay un lugar donde usted va a arder en la llama, en el fuego eterno, en el donde nunca se apaga el fuego, que es el infierno. Y el gusano nunca muere. Hay gente que dice, aquí se acaba todo y tengo que disfrutar. Sí, disfruta. Sigue disfrutando de tu mundo. Pero eso no es disfrutar. Eso es llevar un rumbo hacia una eternidad de tormento, hacia una eternidad de condenación. Amén. No hay aplauso, no hay gloria a Dios. Ahí se va el gozo. Y el Señor dijo, gozado. Siempre debemos estar gozosos, dice la palabra. Amén. Así que no se les vaya el gozo. Seguimos, verso 19. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué no sabía, la familia de él no sabía, pero Dios vio lo que este hombre había tomado de parte del enemigo. Amén. Y es lo que nosotros tomamos del mundo. ¿Qué se te ha pegado del mundo, hermano, hermana? ¿Qué se nos ha pegado de las costumbres del mundo que hemos traído a nuestra vida? ¿Qué pecado? ¿Qué iniquidad hemos tomado del mundo? Que el enemigo ha hecho
o ha introducido en nuestras vidas. Y si lo ha hecho, tiempo de arrepentirse. Amén. No ponga esa carita ahí triste, sino que anímese. Anímese. Porque esta doctrina, mi amado hermano, esta enseñanza de parte de Dios para usted y para mí, es porque Él quiere la salvación y la vida eterna para su pueblo. Y esta doctrina es la que Dios nos da a través de su enseñanza. Proverbios capítulo 4, verso 2. Gloria sea al Señor, aleluya. Proverbios capítulo 4, verso 2. Gloria a Dios. Es aquí la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 4, verso 2. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. No hay que apartarse de lo que dice la palabra para creer conforme al pensamiento nuestro. Nuestro pensamiento queda nulo delante de la palabra de Dios. Por eso dice que no es de interpretación humana. Amén. No, sino conforme a lo que el Espíritu Santo diga, eso será. Amén. Gloria a Dios. Y esa doctrina de parte de Dios es la que Jesucristo trajo a esta tierra. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No se impaciente, que ya falta una hora. Marcos capítulo 1. Gloria sea al Señor. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Evangelio significa buenas noticias, significa buenas nuevas de salvación. Y aquel que no quiere escuchar esa buena noticia, aquel que no quiere escuchar esa voz de salvación a través de Jesucristo, a través del evangelio del reino de Dios, porque es del reino de Dios que vino esta palabra, para que usted y yo seamos salvos. Para eso vino Jesús. No vino a condenarnos, dice la palabra, vino a salvarnos. Pero es a través de la predicación del evangelio, es a través de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. ¿Qué nos dice ahí? Gloria sea al Señor. Aleluya. Una cosa es la predicación de Jesucristo, la doctrina del reino de Dios, y otra la que tenían estos hombres. Amén. Por eso nos dice aquí la Escritura. Escuchen bien. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Hombres con costumbres humanas que añadían a la palabra o quitaban a la palabra según su antojo. Y así hay mucha gente en este tiempo queriendo quitar y añadir a la palabra conforme a sus costumbres, conforme a sus pensamientos, conforme al argumento humano, pero no conforme a la palabra de Dios. ¿Y dónde está la iniquidad? En el corazón. ¿Dónde está la maldad? En el corazón. ¿Dónde está el pecado? En el corazón. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. No por el camino que quiere el hombre, sino por el camino que le agrada a Dios. Por eso Jesús dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, no es la voluntad. No, porque la doctrina, dijo Jesús, escuchen bien, para aquellos que siguen falsas doctrinas creadas por el hombre, por falsos. Si Jesús dijo: la doctrina no es mía, es de Dios, entonces tienes que seguir esa doctrina, no bajo un argumento humano, sino bajo esta profecía. Amén. Por eso dice: no menosprecéis la profecía. Juan capítulo 7, verso 16. Juan 7, 16. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dele ofrenda de aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra: verso 14, para encontrarle más profundidad y sentido. Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Aleluya. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, escuche bien, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay muchos que hablan por su propia cuenta. Amén. Le decía a mi hermano: hay palabras que suenan bonitas, pero no están aquí en la palabra de Dios. Y no es lo que suene bonito, porque quizá a usted le suena feo lo que le estoy diciendo y predicando, pero no se trata de que le suene bonito ni de que le suene feo. Lo importante es que usted no desprecie esta profecía, que usted no menosprecie lo que Dios le está trayendo esta tarde para su vida y para la mía. Que si Dios manda a un llamamiento santo a la iglesia, es porque la iglesia tiene que apartarse, porque la boda del Cordero está pronto a venir, pronto está. Que suene esa trompeta. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Cristo si hay anatema en medio del pueblo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su vida? Hay un lugar eterno del cual tenemos que huir. Allá al cementerio irán a parar sus huesos y sus huesos se convertirán en polvo. Pero de ese polvo de la tierra, dice Daniel, un día vamos a ser despertados.
Allá, usted si solamente quiere que le pongan paz en su tumba, ahí va a haber paz porque ahí nadie lo va a molestar. Los muertos ya no hablan, los muertos ya no dicen nada, ya no sienten nada, como dice, gloria sea al Señor en Eclesiastés, capítulo 9. El que se muere, ya debajo del sol no hay nada para él. Pero ahora que estás vivo, porque mientras hay vida, dice ahí, hay esperanza. Ahora que tienes vida, tienes la esperanza de escoger el camino de la salvación, de escoger apartarte del pecado, de escoger apartarte de la iniquidad, de la maldad, de la fornicación, del adulterio, de apartarte del alcohol, apartarte de la droga, apartarte de la brujería, de la hechicería, del encantamiento. Y si eres uno que se llama ser hermano y vives aquí en fornicación, en adulterio, es tiempo de apartarte del pecado, es tiempo de apartarte para Dios, es tiempo de santificarte, es tiempo de santificar el pueblo, amados hermanos, aleluya. Aquellos que están al frente como líderes de una iglesia, cualquiera que esta sea, es tiempo de santificar al pueblo, no es tiempo de contarle chistes, cuentos, es tiempo de predicar la palabra de la sana doctrina que es del Señor, del Dios de los cielos, del Rey de Reyes y Señor de señores, que inspirado por el Espíritu Santo trae a este pueblo en esta mañana para que alcancemos salvación, alcancemos vida eterna, porque el mensaje es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Una doctrina. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que escucha la voz de Jesús, Él dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero Él las conoce, porque no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre no profetizamos. Sí, pero nunca os conocí. Apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, porque no siguen la doctrina. No quiere apegarse a la palabra de Dios. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Le sorprenda el aplauso al Señor. Gloria a Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que Él envió, este es verdadero, y no hay en Él injusticia. Amén. Así que, si usted quiere predicar una sana doctrina, siga el consejo de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y no vamos a hablar en esta mañana de las falsas doctrinas. No lo voy a hacer en este día. Porque la falsa doctrina usted la va a conocer cuando conozca la verdadera doctrina. Va a saber lo que dice la Escritura acerca de ellas. Hechos capítulo 2, verso 42. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, verso 42. Aquí hay hombres que siguieron la doctrina de Jesucristo. Ellos fueron adoctrinados por el Señor Jesucristo. Durante 3 años pasaron con el maestro, con el mejor maestro, con aquellos que dicen, ¿dónde tiene estas palabras de doctrina, de sabiduría, de conocimiento? Si no ha estudiado. Pero desconocían que Él era el Creador. Él era el Dios. Él era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén. Y esa es la doctrina que aprendieron estos hombres. Y el hijo de perdición, y eso tenemos
que tener siempre en cuenta que en medio de los discípulos hubo uno que no creyó, hubo otro que lo negó y hubo otro que lo entregó. Y él lo siguió amando, sí, pero cada uno, dice la Escritura, que recibirá su recompensa conforme a su obra. Dice que Pedro, cuando lo negó, fue y lloró amargamente, arrepentido. Pero Judas, en él hubo un arrepentimiento genuino. Y él era el hijo de perdición, dijo el Señor. Amén. Dios tiene bien claro quiénes son verdaderamente sus hijos y quiénes no. Quiénes verdaderamente siguen su doctrina y quiénes no. Amén. Y aquí vemos, aquí en el libro de los Hechos, la obra de Dios a través de estos hombres. Y dice la palabra del Señor en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes seguían esta doctrina? Aquella iglesia donde ellos predicaban su palabra. Amén. Y esa era la vida de los primeros cristianos. Hay mucha gente que dice, no, la primera iglesia fue esta. Bueno, la primera iglesia fue establecida por Jesucristo en Pedro, en Juan, Jacobo, Esteban y todos esos apóstoles. Esa fue la primera iglesia. No iglesia física, sino esa iglesia espiritual, fundada en la roca que es Cristo, del cual es la doctrina. Y esa doctrina no hay que moverse. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra misma aconseja. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pablo aconseja a Timoteo. Y a este tiempo Dios nos aconseja a través de esta palabra a usted y a mí. Y dice así la palabra. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Gloria a Dios. Escuchen. Le dice, predica la palabra, dice el título. Pero esta palabra que va a predicar, esta palabra que predicamos tiene que ser de sana doctrina. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. No conforme al argumento humano. No conforme al pensamiento humano. No conforme a las costumbres humanas. Porque muchos van a venir con falsas doctrinas. Dice aquí la palabra del Señor. Te encarezco delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Gloria a Dios. Juzgará a los vivos y a los muertos. Vivos los que estemos en aquel tiempo con vida. Muertos los que hayan partido antes de su venida. Pero los vivos y los muertos, un día tenemos que comparecer delante de Él. Unos delante del juicio gran trono blanco y otros ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Amén. Delante del gran trono blanco, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y ellos irán a la condenación eterna. Ellos tendrán parte con la muerte segunda. Pero los que están su nombre escrito en el libro de la vida,
no serán partícipes de la muerte segunda, sino que estaremos recibiendo aquellas coronas de vida eterna. Amén. Entonces, dice la palabra, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mateo capítulo 25. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Verso 31. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dele soplenda de aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Qué precioso que es Dios. Qué maravillosa palabra. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Pablo le habla a Timoteo de esta manera? No pierda Mateo 25, el verso 31. ¿Por qué Pablo le aconseja así? Porque a él le había sido dada revelación y a través de la palabra él conocía y sabía que un día iba a venir Cristo a juzgar a las naciones. Y eso nosotros lo sabemos, que un día él va a venir en su gloria. Y dice que apartará a los unos, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Amén. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. A los de la derecha le dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué dirá a los de la izquierda? Gloria sea el Señor. ¿Qué es lo que va a decir a los de la izquierda? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dura esta palabra, pero nos trae a reflexionar, mi amado hermano, amada iglesia del Señor, que tenemos que caminar en ese llamamiento a una iglesia a ser santos, a buscar la santidad. Eso es lo que el Señor está hablando en este tiempo, en nuestras vidas, a buscar la santidad. Y si no lo estamos haciendo, si no vivimos haciendo la voluntad de Dios, ¿y qué le dice que predique Pablo a Timoteo? Volvamos a Timoteo 4. Según de Timoteo 4, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina que Él trajo de parte de Dios. Y esa doctrina, amados hermanos, es la que nosotros tenemos que seguir. Es esta doctrina que trajo Jesús del reino de los cielos, diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Tiene que haber arrepentimiento verdadero, tiene que haber un arrepentimiento genuino. La palabra del Señor dice en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque si no son borrados sus pecados, si no son perdonados sus pecados, va a haber una condenación eterna. Pero cuando usted confiese, cuando usted se arrepiente y se convierta, entonces serán borrados, serán perdonados sus pecados. Dice la palabra del Señor
Diles que vivo yo, que no quiero la muerte del que muere. Así dice el Señor. No quiere la muerte del que muere, que no quiere la condenación eterna, sino que se arrepienta, que se aparte de su mal camino, que la iglesia es llamada a ser santa, porque Él es santo, aleluya. ¿Cuánto le dan esa ofrenda de aplauso al Señor? Porque cuando se predica esto no hay aplauso, cuando se predica esto se ve el gozo, cuando se predica esto de santidad, aleluya, de sana doctrina, hay que sacarles un aplauso. Hay que sacarles un gloria a Dios. Pero cuando predican de mentira, de falsedad, cuando se predica de que Dios es bueno, que Dios no mira tu parte de afuera, que Dios mira tu corazón, ahí sí, gloria a Dios, aleluya, ahí sí Cristo vive, pero tiene que vivir en tu corazón. Cuando Cristo vive en tu corazón, te aparta de toda maldad, te aparta de toda iniquidad, te aparta de la mala doctrina y vienes a la sana doctrina, a la doctrina del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el Señor. ¿Y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo debo de hacerlo? Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Verso 3. Bueno, todo el capítulo 1 y el capítulo 2 nos hace un llamamiento a una vida santa. Esos dos capítulos, yo quiero que usted lo lea en casa, pero quiero compartirle esta parte en este día. Y dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Quiere ir al reino de los cielos? ¿Quiere ir al cielo? Escoja el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere ir al cielo conforme usted piensa, conforme usted cree que está bien? Así creo que a Dios no le importa. Él conoce mi corazón. Sí, Él conoce tu corazón. Él conoce y sabe cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando. Si no, no trajera este mensaje. Amén. Aleluya. Nadie dice aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Así que dice la palabra del Señor, verso 10. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escuche bien. Por eso dice, no menospreciéis la profecía. ¿Verdad que recién vamos por esa parte de no menospreciéis la profecía? En 1 Tesalonicenses 5, que empezamos como texto base bíblica. Amén. Pero acá dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que
que no para sí mismo, sino para quién, para nosotros, a los profetas. Ellos hubiesen querido ver a Jesucristo, pero ellos no lo vieron. Amén. Pero ellos hablaron del Salvador. Para este tiempo, para usted, para mí, ¿qué le impide, le pregunto yo, a usted, amigo, amiga, que está aquí, que no ha recibido a Cristo? ¿Qué le impide a usted aceptar a Cristo? Ustedes que nos están viendo, nos están escuchando en las redes sociales, ¿qué le impide aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Porque esta salvación es para usted que todavía no ha recibido a Cristo. Y para los que ya hemos recibido a Cristo, mantenernos firmes en la doctrina. Amén. Me imagino que usted quiere ir al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? Claro, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer como